Hola familia, ¿cómo te va? Son las 10:05 prácticamente en todo el país. Y aquí estamos en un jueves muy especial, un día prácticamente de verano que estamos viviendo, por lo menos aquí en Buenos Aires, y sabiendo que es un día especial para la Iglesia Argentina, que está terminando sus 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Ya vamos a hablar respecto a eso, pero qué alegría que estés ahí, sentado junto a nosotros, en esta propuesta que hacemos cada noche, esta puerta que se abre para conocer las cosas importantes de la vida, para escuchar la palabra de Dios. Soy Roberto Vilaseca y te doy la bienvenida en esta noche. Y como tantos jueves también, hoy tenemos un invitado que es habitual entre nosotros, Daniel González, el pastor Daniel González. Con él estaremos conversando acerca de un tema muy interesante para la vida, como es la solución es el crecimiento. Daniel, ¿es así? Así es, Roberto. Yo me vine de verano, porque acá me tuesto a los reflectores. Sí, y la verdad, te cuento que acá en Buenos Aires hoy es un día de mucho calor. Así es. Estamos esperando la lluvia, pero hasta que venga, por lo menos acá hace mucho calor. Así que, pero bueno, tenemos una hora por delante para disfrutar, para compartir, como conversábamos con Daniel. Hoy es un día especial y vamos a comenzar por acá. Hace 40 días que prácticamente 3.000 iglesias, más de 1 millón de hermanos en toda la Argentina, hemos estado orando y clamando y buscando de parte de Dios un avivamiento que es lo que creemos que Argentina necesita. Y terminando hoy, jueves 17 de octubre, con los 40 días, estamos en estos días prácticamente casi todas las congregaciones que se han sumado a este esfuerzo que ha sido impulsado por el movimiento argentino Oramos por Vos. Estamos, decía, con su fiesta de cosecha, con su presentación de la película La Deuda, que se ha preparado, se ha producido especialmente para este hecho, y todos estamos con una enorme expectativa de ver una gran cosecha que sin duda será de gozo y de alegría para toda la iglesia argentina. Así que vamos a orar hoy, vamos a tomarnos un tiempito para orar por cada una de las congregaciones que está preparando su fiesta, aquellos que están invitando a los vecinos, amigos, contactos, por los cuales ha estado orando estos 40 días. Creemos que vienen tiempos de gran cosecha y de mucho gozo para la iglesia argentina. Que estemos orando, que estemos ayunando y que nos hayamos puesto de acuerdo para esto, habla de una iglesia más madura, habla de una iglesia que se está preparando para cosas grandes en este país. Te paso ya mismo los números de teléfono para que puedas comunicarte con nosotros. Podés llamarnos al 4568-6452, 4568-6667 y al celular 1560-41-3585. Haz el programa con nosotros, sumate a esta propuesta y juntos vamos a pasar 60 minutos disfrutando de la presencia de Dios y del lindo tema que hoy tenemos para llevar adelante. Daniel, el tema de hoy es un tema muy interesante. Seguro, la solución es el crecimiento. Y yo utilizo como base bíblica para este postulado, ahí en Lucas capítulo 2, el versículo 52 y también el 40. Es interesante lo que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, Daniel, entiendo que todo lo que tiene vida crece, todo lo que está sano crece. Naturalmente esto es así. Pero vos le estás queriendo poner a esto una intención especial. Además de crecer por crecer, hay una necesidad de la búsqueda de crecimiento, ¿verdad? Seguro. Y dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Interesante, porque a veces como pueblo de Dios nos quedamos en crecer en gracia, pero no en sabiduría.
y después son los problemas por falta de sabiduría. Ahora, Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, igual crecía. Se preparaba para su ministerio. Es decir, ¿por qué? Porque frente a los problemas y a los desafíos, la solución es el crecimiento. Frente a lo que vos tenés que enfrentar, afrontar, no hay otra solución que crecer y que desarrollarte. Por eso dice que Jesús crecía y que no lo hacía de cualquier forma o en cualquier ámbito, lo hacía en sabiduría, en estatura y en gracia. Él tenía todo el potencial, pero no alcanza con el potencial. No alcanza ni siquiera con ser hijo de Dios, necesitó crecer. Si no diría, y como Jesús era el Hijo de Dios, suficiente. No necesitaba crecer en nada en la vida. No. Él crecía y se preparaba para su ministerio. Entonces, esto es, necesitamos entender esto. Frente a los desafíos y frente a los problemas, la clave es crecer. ¿Por qué? Porque cuanto más crecemos, más pequeños se vuelven los desafíos y los problemas. Ahora, vos estás tocando un tema muy álgido, porque cada uno tiene una manera distinta de enfrentar los problemas. Y la verdad es que muchas veces los problemas nos paralizan. Y cada uno aborda el problema desde lo que aprendió, desde lo que conoce, pero la verdad es que creo que todos nos encontramos muchas veces con problemas que no sabemos cómo manejarlos y cómo abordarlos. ¿Por qué pasa esto, Daniel? Porque en realidad lo que determina el tamaño del desafío o el problema es el tamaño de crecimiento que tiene el que lo enfrenta. Ajá. Es decir, explícamelo, a ver. Mira, te voy a dar un ejemplo. Un problema matemático de tercer grado. Sí. Para un chico de primer grado es insolucionable. Para un chico de tercero se puede resolver. Para un chico de quinto grado ni siquiera es problema. Ahora, el problema sigue siendo de tercer grado. No cambió. El problema es el mismo. El punto es desde qué El madurez nivel apuntamos. de crecimiento que tiene el que encara ese problema. Lo que determina el nivel de problema o de desafío no es el problema o el desafío en sí mismo, sino el nivel de crecimiento que tiene el que lo enfrenta. Lo mismo sucede con algo atlético. Si yo te dijera, correr 1 kilómetro, ¿es mucho o es poco? Depende. Para la mayoría de nosotros sería la forma más segura de partir a la presencia del Señor, ¿no? Ahora, para alguien que corre maratón, en 1 kilómetro no entró en calor. Ahora, 1 kilómetro sigue siendo 1000 metros. No hay kilómetros más largos y kilómetros más cortos. Lo que varía es la capacidad física que tiene el que necesita correr el kilómetro. Ahora, si no entendemos esto, vamos a seguir haciendo foco en el problema, cuando en realidad debemos hacer foco en nosotros. ¿Por qué? Porque el problema es como es, pero nosotros podemos decidir crecer y desarrollarnos. Y no solamente tiene que ser un problema, puede ser un desafío. Desafíos que intimidan. ¿Por qué? Porque develan un faltante de crecimiento en que lo tiene que enfrentar. Cuando esa persona está crecida o crece como hacía Jesús, el problema se achica. En realidad el problema sigue siendo el mismo. El que ha crecido es él con respecto a ese problema. Ahora, la manera en que abordamos nuestros problemas muchas veces nos dejan secuelas, porque evidentemente cuando el problema parece que no supera, entra en juego la salud, incluso de aquellos que están enfrentando ese problema. Porque frente a algunos problemas nos encontramos con el estrés, nos encontramos con los nervios, con los problemas en los estómagos, es decir, los problemas digestivos. Ahora, mira, ¿cuántas cosas que tenemos que enfrentarnos, digamos, que dejan secuelas por no estar capacitados para enfrentar algunos problemas? Ahora, la secuela a veces sirve como disparador y motivador. Yo el otro día estaba leyendo la biografía de Amancio Ortega, el dueño de Zara, el 5º hombre más rico del mundo. Tiene 37.500 millones de dólares. Sí. Cuenta la biografía de él, que a los 7 años fue al almacén con la mamá, doña Josefa.
Y frente al mostrador del almacenero y un montón de gente esperando atrás, el almacenero le dijo: doña Josefa, lamento decirle que no puedo fiarle más. Se hizo un silencio sepulcral, la madre lo miró a él, bajó la cabeza y se retiraron del almacén. Un límite. Cuando llegó este hombre a la casa, le dijo a la madre: 7 años, dejo la escuela, porque la familia no necesita que yo estudie, necesita plata. Y ahí empezó a trabajar en un almacén de ramos generales y levantó la fortuna que levantó. Qué bárbaro. A los 70 años sigue diciendo: todavía retumba en mi mente el silencio sepulcral de cuando mi mamá bajó la vista y nos tuvimos que ir avergonzados del almacén. Pero ese día a los 7 años dije: nunca más mi familia va a volver a pasar por una situación como esta. Y tomó la decisión de ser rico. Ahora, estás mencionando algo muy sabio, porque hay algunos problemas que hacen que a la persona la llevan al abismo. Y la persona enfrenta el problema como si fuera su propia vida estuviera en juego, y muchos desfallecen en el problema. Se ahogan en el problema, mueren en el problema, y no logran entender que el problema, en realidad, es un desafío para un cambio. depende cómo dispara. Otro en lugar le hubiera dicho: tenés que hacer sanidad interior y ser sanado de ese mal recuerdo. Este, en vez de sanidad interior, hizo 37.500 millones de dólares. Digamos, O sea, claro, le fue para otro lado, digamos. Pero la biografía dice así, que ese día se lo dijo a la madre: nunca más, mamá, la familia va a ser avergonzada como fue avergonzada en el día de hoy. Eso, ahora, tenía 7 años, no tenía 35. Entonces, ¿qué decidió esa persona frente a la pobreza? Crecer. Entonces, la solución es el crecimiento. O sea, vos estás planteando que los problemas en sí son un agente, digamos, de una causa, un motivo por el cual nos impulsan a crecer. Así debería ser. Por eso se cuenta que una vez una persona que quiso escalar el Monte Everest no lo logró, y cuando bajó dio una conferencia de prensa, pero hizo proyectar atrás suyo el Monte Everest gigantesco, ¿no? Entonces la gente decía: qué masoquista encima que no escala el monte, lo hace poner ahí atrás. Y entonces en la conferencia de prensa, con el Monte Everest ahí proyectado atrás suyo, dijo: he fracasado, no he logrado hacer cima en el Monte Everest. Y se dio vuelta y, mirando al monte, le dijo: a ti te digo, Monte Everest, tú no puedes ser más grande de lo que eres, pero yo sí puedo crecer. El año que viene vuelvo y te escalo. Y al año que viene lo escaló. ¿Es un principio espiritual, Daniel? ¿Seguro? ¿Es un principio que la palabra nos enseña? Seguro. De crecimiento, de madurar. Por eso dice que Jesús crecía y se fortalecía. Es decir, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, a pesar de que era hijo de Dios, no evitó el proceso de crecimiento. Los 40 días en el desierto fueron crecimiento. Las tentaciones fueron crecimiento. Todo fue crecimiento. Padre, ¿por qué me has desamparado? Silencio de radio. Crecimiento. Es decir, ahora a veces los padres queremos evitarles procesos a nuestros hijos. Queremos ser mejores padres que el Padre Celestial. Cuando a veces hay que hacer silencio de radio, es decir, esto lo tenés que resolver solito. ¿Por qué? Porque tenés que crecer. Ahora, a la salida del culto, la mayoría de la gente te pide que vos ores por ellos para que Dios les resuelva los problemas. Ahí no está. para que ellos crezcan y ellos resolver sus problemas. Ahí está. Entonces, yo una vez ya lo dije al frente: yo no oro más por resolución de problemas, oro por crecimiento. Es decir, en vez de que la gente venga y me diga: Pastor Daniel, óreme para que Dios me solucione este problema, vamos a orar para que Dios te permita crecer y vos soluciones tus problemas. Es decir, no hay que pedirle a Dios que Dios solucione mi problema. Y acá no dice que Jesús le pedía que la cruz fuera más blanda. O no, dice que crecía y se fortalecía. Tal es así que le dijo al Padre: si puede pasar de mí esta copa, que no pasó la copa. Es decir, que en vez de pedirle a Dios que solucione mi problema, tengo que pedirle a Dios que me dé las fuerzas, me dé la sabiduría,
me dé la gracia para poder enfrentar el problema y superarlo. Exactamente. La mayoría de las personas esperan a que los problemas se achiquen o desaparezcan en vez de concentrarse en crecer ellos. Ahora, el tamaño de un problema o de un desafío es un factor externo, no depende de vos. Pero el crecer es un factor intrínseco, interno. Eso depende de vos. Por eso Jesús se concentraba en crecer. En gracia, en sabiduría, en estatura. Entonces, vos no podés hacer que las cosas bajen de precio, pero sí podés hacer crecer tu economía. Entonces, la mayoría de la gente está esperando que le aumenten el sueldo. Ahora hay unos pocos que están saliendo a generar más recursos. No hace falta que te diga quiénes son los que progresan. Así que algunos están esperando que la empresa cambie. Hay otros que cambian de empresa. Es decir, no hace falta que te diga quiénes son los que progresan. Hay algunos que dicen, estoy esperando a ver si mejoran las cosas en la empresa. Hace 35 años que esperan en la empresa que mejoren las cosas. Es decir, que lo peor que podemos hacer es, frente al problema, quedarnos sin respuesta. Seguro. Sí, quedarnos en el nivel que tenemos. En el nivel que tenemos. Vos fíjate que un chiquito, un bebé de 1 año y medio, 2 años, quiere alcanzar algo de un armario, arrima una silla, se sube a la silla, creció. Creció. Es decir, y es una criatura de 2 años. Pues si vos mirá cómo se arrimó la silla, puso la meta, logró el objetivo. Ahora, Daniel, a veces los adultos no son así. Ni arrimamos la silla, ni ponemos la mesa, estamos esperando que el objeto se caiga. Y los creyentes que caiga del cielo. Es decir, ahora esto no tiene que ver con no creer en la bendición de Dios. Tiene que ver con creer que parte de la bendición de Dios es crecer en sabiduría, en estatura, en conocimiento y en gracia. ¿Será que nosotros también, desde nuestra manera de enseñar la fe y la doctrina, hemos puesto mucho énfasis en esperar en Dios o en esperar que Dios haga el milagro, en que Dios ya hizo todo en todo caso, y uno simplemente tiene que sentarse a esperar que venga del cielo la solución? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios puede hacer el milagro de solucionar un problema y no puede hacer el milagro de que vos crezcas? También es un milagro. Ah, bueno, pero no. Es más, le decimos a la gente, venga a recibir un milagro. Ahora, por ahí el milagro es que vos madures. Que vos madures, que vos cambies tu carácter, que, digamos, por lo general ponemos la responsabilidad afuera. Y la culpa es de todo, es del gobierno, de mi suegra, de mi jefe, de la humedad, del pastor de la iglesia, de la estratosfera. Ahora, nunca... y ni siquiera se ven los desafíos como oportunidad de crecimiento. Che, me pidieron en el trabajo que haga esto, no sabes en el aprieto que me pusieron. Ese aprieto es para crecimiento. Y en vez de aprovechar ese desafío para crecer, rechazan el desafío. No, en esto no me meto, para esto no me animo, llamen a otro. Es decir, en vez de agarrar y decir, wow, los padres, tened cuidado con meterte en eso, en vez de decirle a los hijos, aprovecha. Aprovecha. Ahora, yo sé que esto no es muy pedagógico, pero yo tengo unos añitos ya y aprendí a nadar, te tiraban a la pileta, querido, y sabe cómo ahora así, si eso te puede traumatizar. Y mira, la mayoría no quedó traumado y somos buenos nadadores. Ahora, es decir, ahora vos no ponerle el flota, no agarrarle el coso, no, hasta que, digamos, olvídate. Entonces, en algún momento, uno también sanamente se tiene que tirar esa pileta y a veces uno tiene que entender como que ese desafío no es un ataque del diablo, sino es una oportunidad de Dios para que, para vos crecer, para fortalecerte, para llenarte de sabiduría. ¿Por qué, Daniel, en las iglesias no se enseña tanto este principio fundamental? Porque hay como una tendencia más, como te decía antes, a esta idea mística de esperar que el milagro venga y no hacer de mi parte lo que yo debo hacer. Porque no se da un evangelio completo. Yo eso lo he enseñado. En Corintios dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros nos quedamos en Cristo, poder de Dios. Punto. Por eso vos ves noches de milagros,
pero no noches de sabiduría. No hacemos una campaña de decir, Claro. venga a buscar sabiduría de Dios para su vida. Esperamos No, la respuesta venga a buscar, instantánea. claro, venga a buscar el toque de Dios, no venga a buscar el principio de Dios para su vida. Y entonces, No. entonces formamos personas que están dependiendo de que lo que Dios haga del cielo, pero ellas no crecen, como estamos diciendo, en la sabiduría que tienen que adquirir. Y aún alcanzamos determinada nivel de personas. Porque así como hay personas que están necesitadas de un milagro, hay personas que están necesitadas de sabiduría. Por eso los escribas y los fariseos se sorprendían de Jesús y lo primero que decían es, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? A ellos lo primero que les llamó la atención fue la sabiduría, no los milagros. Léelo en el Evangelio. Impactaba ¿De dónde más tiene la sabiduría. esta sabiduría y estos milagros? Porque cuando vos estás en un determinado nivel social, lo que impacta más no es el milagro, es la sabiduría. Yo voy a dar charla profesional y empresario donde la gente queda sorprendida de la sabiduría de la palabra de Dios. Donde a mí literalmente me han dicho, yo pensé que la Biblia servía para cazar y enterrar, pastor. Jamás me imaginé que hablaba de... Estoy yendo a dar, no vamos a nombrar, pero estoy yendo a dar charlas a empresas de primer nivel donde el personal está endeudado. ¿Por qué? Porque cuanto más gana, más se endeuda. ¿Por qué? Porque no ha crecido en la administración, en el manejo del dinero, y entonces ganaba 5, ahora gana 10 y lo taparon las deudas. Entonces, empresas seculares llaman a un pastor a que vaya a enseñar administración personal y familiar. Y yo voy con la Biblia. Ahora, a esas empresas no me invitan para un milagro. Me invitan por sabiduría. Me dicen, queremos que esos conocimientos que usted extrae de la Biblia los venga a compartir. Porque en la charla que dio la vez pasada hubo un montón de gente que canceló las tarjetas de crédito. Así que eso funciona. Funciona porque es palabra de Dios. Entonces, ahora, vos a esa empresa no entrás por un milagro. No, entrás por sabiduría. Entrás porque te dicen, leímos su libro, nos interesa que venga a enseñar esto. Entonces hay que entender que el Evangelio es completo. Hay gente que necesita un milagro y hay gente que necesita sabiduría. Hay gente que va en busca de un milagro, pero hay gente que va en busca de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya tiene una buena posición económica, pero no tiene sentido en la vida. Y lo que necesita es sabiduría para vivir. Aquella frase que tantas veces hemos dicho, no hay que enseñar a la gente solamente a... no que darle, digamos, un pez, sino que hay que enseñarle a pescar. Creo que la iglesia también es un poco esto, de que no hay que simplemente esperar que Dios haga el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que Dios lo hace. Dios multiplica panes y peces, pero algún día también hay que aprender a hacer el pan y a pescar. Claro, pero interesante lo que vos decís, Roberto. Vos fijate en los talentos. Dios es el que los da, Sí. pero cada uno de nosotros los que los tenemos que multiplicar. Dios no multiplica talentos. En todo caso, Dios los da los talentos, pero dice que, interesante la expresión, dice que el que ganó 5 negoció, y la palabra negociar significa negar el ocio. Es decir, negó el ocio, negoció y ganó otros 5. A veces me parece que en las iglesias hacemos a la gente ociosa. No les hacemos negar el ocio, que vayan a negociar. No. Vuelvo a repetir, lo ves en lo laboral. Esto se ve a diario. ¿Estás bien vos en tu trabajo? No. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? Sí. ¿Estás buscando? No. ¿Y cómo pensás encontrarlo? Y que Dios haga el milagro y me traiga un nuevo trabajo. ¿Te gustaría ganar el doble? Sí. ¿Para eso tendrías que ocupar otra posición? Sí. ¿Te estás capacitando? No. Quiere decir que si hoy aún hubiera el milagro de que te colocaran en esa posición, te tendrían que sacar. Porque no estás en condiciones. Claro, no estás en condiciones. Entonces, esto dispara a todos los órdenes, a lo familiar. Necesitamos crecer en tolerancia, en paciencia, en los ministerios, soportados los unos a los otros. Necesitamos crecer en soportarnos. Y eso se aprende. Se es crece. un aprendizaje.
se crece, por eso hay gente que madura y vos ves que con el tiempo reacciona de otra manera. Hace 10 años atrás hubiera reaccionado, no sé, violentamente o enojándose, hoy no. ¿Por qué? Porque maduró, porque creció. Ahora, el que no crece sigue reaccionando exactamente igual y poniendo la responsabilidad siempre en el otro. Es decir, me pagan poco, ¿no será que yo me tengo que buscar un trabajo mejor pago? Digamos, a mí me gusta trabajar con lo que yo puedo hacer. Por eso digo, vos podés tener frente a lo económico dos alternativas: esperar a que las cosas bajen de precio o vos salir a ganar más dinero. Yo prefiero salir a ganar más dinero, porque esperar a que las cosas bajen de precio me parece que nos vamos a poder sentar todo un rato largo, porque todo sigue subiendo. Y vos podés esperar que una empresa cambie o vos podés cambiar de empresa. Yo prefiero cambiar de empresa, porque por ir esperando a que la empresa cambie, la empresa no cambia nunca y yo me pasé 45 años de mi vida postrado laboralmente. Daniel, hacemos una pausita. Tengo 4 saludos que queremos compartir. Adelante. Primero, Mónica y Gabriel de Parque Patricios dicen que el programa es muy interesante, así que saludos para Mónica y para Gabriel. Segundo, Graciela de Tucumán nos dice que sigue aprendiendo cada día con este programa y que es una bendición. Así que gracias, Graciela. Hoy realmente es un día para aprender. Elba de Rosario dice que es un tema muy interesante este que estamos tocando y nos envía su saludo. Y Celina de Buenos Aires te agradece, Daniel, por tus enseñanzas y pregunta cuál es tu último libro, si es que estás haciendo un libro o has sacado últimamente. Está por salir un libro que se va a llamar Principios para el Éxito, de Editorial Certeza. Está por salir en cualquier momento. Y los otros 3 son Dónde se fue el dinero, 12 llaves para concretar tus sueños y 12 claves para triunfar laboralmente. Precisamente ese libro del trabajo habla de cómo uno puede crecer, progresar laboralmente, porque hay principios bíblicos para apuntar al trabajo y poder crecer, sea que seas un profesional, que seas un plomero, que seas un empleado en una carrera corporativa. Hay principios para poder crecer y desarrollarte. Entonces, ese libro puntualmente apunta a lo laboral. Muy bien. La verdad que normalmente uno piensa que los pastores en estos temas no deberían meternos, pero la verdad que es parte de la vida y parte de la realidad de nuestros hermanos y de nosotros mismos también como padres de familia, trabajadores. Esto es un tema que necesitamos hablarlo mucho más. Seguro, y cada uno tiene que desarrollar su propio plan de crecimiento. Yo leo 1 hora por día. Es decir, es una decisión. Sí, y leo de todo. Porque el apóstol dice examinarlo todo y retener lo bueno. La única manera de retener lo bueno es examinando todo. Y he leído cada porquería que no te puedo ni explicar. Ahora, me ha servido para ser más selectivo. Es decir, leo libros cristianos y no cristianos. Y, digamos, uno tiene que crecer. Porque cuando vos dejás de aprender, dejas de crecer. Es decir, te estancás. ¿Qué le vas a dar el domingo a la congregación si vos seguís con la misma cantinela de hace 30 años atrás? Es decir, y el mundo ha cambiado y ha evolucionado. Y hoy entonces hoy tenés jóvenes estudiantes de la universidad que vienen también a buscar una palabra sobre el mercado laboral, sobre las nuevas tendencias, sobre cuestiones que uno se tiene que informar. Para eso uno tiene que crecer. El mundo está complejo. Hoy podríamos ver cuestiones de índole familiar que por ahí hace 10 años atrás no existían. Y si vos no creces para abordar esa problemática, la problemática te va a desbordar. No podemos abstraernos de la realidad en la que vivimos. Jesús tenía con mucha claridad el contexto en el que vivía y de hecho usaba ese contexto para dar las enseñanzas que daba. El apóstol Pablo tenía muy claro el mundo que vivía, la cultura que vivía, la corriente de pensamiento que había en ese tiempo. No podemos abstraernos del mundo que vivimos. No podemos abstraernos porque cuando nosotros éramos chicos, había un separado por grado, donde había 35 pibes. Hoy
si hay 4 o 5 casados, digamos, porque ya es bueno. Es bueno. Es Y hay por lo positivo. menos 30 separados o familias ensambladas. Entonces el mundo cambió. Claro, y si vos no creces en el ámbito familiar para dar enseñanza pertinente a la familia, va a tener un problema. ¿Por qué? Porque hoy tenés que abordar una problemática que antes no estaba. Por lo tanto, hoy tenés que crecer en el ámbito del conocimiento familiar para impartir sabiduría, para impartir principios de la palabra. Por ahí antes esto no era tan necesario. Hoy es necesario porque los problemas familiares los tenemos dentro de la iglesia, ¿eh? ¿Por qué no te fijas en una congregación cuánta gente separada hay? Problema de autoestima en el liderazgo, de inseguridad. Vamos, digamos, vamos a hablar. Las congregaciones están con muchas necesidades y a veces al propio pastor lo desborda el hecho de que no sabe cómo pastorear justamente ciertas problemáticas. Creciendo. ¿Cómo trato con miembros difíciles? Creciendo, esperando, en vez de esperar que el miembro se vuelva buenito, o se vaya de la congregación. No, yo tengo que crecer ¿para qué? Para poder liderarlo. Tengo un hijo que está rebelde. ¿Cómo tengo que crecer como padre? Tengo que crecer. Bueno, voy a esperar a que se le pase, por ahí no se le pasa en los próximos 20 años. Ahora, o Daniel, cuando se le pasó ya es tarde y está en adicciones Entonces yo tengo que crecer como padre. Tengo que, digamos, necesito leer un libro, necesito hablar con otros padres que ya pasaron por esa etapa. Necesito capacitarme. ¿Por qué las empresas invierten tanto en capacitación? ¿Les sobra la guita? ¿Por qué invierten tanto dinero en Y capacitación? además está diciendo algo, que hay una intencionalidad atrás. Es decir, es una decisión crecer, es una decisión. Seguro. ¿Y qué te dice una empresa? Necesitamos crecer en el mercado, necesitamos crecer con este producto, necesitamos crecer. Ahora, lo mismo, queremos que Argentina sea transformada, necesitamos crecer, porque lo único que va a salvar a la Argentina es el Evangelio. Entonces, ahora vamos con la película La Deuda. Si Dios quiere, se van a convertir cientos de personas, miles de personas. Muy bien, ahora después hay que hacerlas crecer esas personas, hay que disipularlas. Lo hablábamos en el corte. Si no hay un buen plan de consolidación, como dijiste vos, habrá sido una buena experiencia. Qué lindo, no sé, la gente lloraba y ahora no, sigue igual que antes. Pero lloró ese día tremendamente. No. El tema es cuando vos después, esa persona es sometida a un plan de crecimiento, donde deja malos hábitos, donde... ahí está el tema. Es decir, ahora eso tiene que ver con un proceso, no es una raspadita que raspo y crezco. No, es un proceso donde uno nunca termina de llevarlo adelante, porque siempre habrá un desafío o un problema que nuevamente nos volverá a desafiar para volver a crecer. Te quiero compartir una porción de la palabra que dice: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. No nos olvidemos que David terminó siendo rey. Hoy necesitamos hombres y mujeres de gobierno. Necesitamos crecer en influencia. Necesitamos que realmente los cristianos seamos líderes donde estemos. Ahora, David, para ser rey, no fue rey simplemente porque fue ungido. David, para ser rey, se preparó. Dice que iba adelantando y creciendo. Iba adquiriendo experiencia. Se iba practicando, digamos, iba llevando una vida de aprendizaje hasta que finalmente logró alcanzar. Ahora vos fíjate que a pesar de que iba adelantando, igual seguía creciendo. No decía, y como David iba adelantando, se quedó piola en el molde. No dice eso. Dice, y David iba adelantando. Y a pesar de eso, de que le iba bien, iba progresando, crecía. Por eso seguía adelantando. Si no hubiera venido el crecimiento, y David adelantó hasta acá, y acá se quedó. Es decir, que muchas veces el progreso no implica crecimiento. Uno puede progresar en muchas cosas y sin embargo no estar preparado para ese progreso. O creer que ese es el punto de llegada y no de partida. Y entonces yo crecí, pero me estanco en un nivel.
Entonces, la realidad es que si como pueblo de Dios queremos liderar la nación, vamos a tener que crecer. Ahora, digamos, vamos a necesitar creyentes que puedan manejar el Ministerio de Economía de una nación. Exactamente. El Ministerio de Salud de una nación, el Ministerio de Educación de una nación, la policía, la justicia. Entonces, para eso hay que crecer. Y si vos lo haces en un municipio, necesitas un nivel de crecimiento. Si lo haces en la provincia, necesitas otro nivel de crecimiento. Y si lo haces en la nación, necesitas otro nivel de crecimiento. Es decir, ahí está el tema. Entonces, ahora, esto se desarrolla. Lo hablábamos en el corte, formar a las futuras generaciones. Las vamos a tener que discipular y que hacer crecer para que sean los líderes del futuro. Porque evidentemente esto implica el trabajo generacional de los que han aprendido el oficio, de los que han gobernado, de los que han tenido un liderazgo, y ellos deben transferir esto a la próxima generación para que la próxima generación garantice que finalmente se pueda ejecutar lo que los primeros han soñado y han visto. No se puede evitar el proceso de crecimiento. Vos querés que vaya a la universidad, entre la primaria y la universidad, tiene que hacer la secundaria. Claro. No hay así un proceso. un salto, es un proceso, es seguro. Y si querés que haga un doctorado, un posgrado, tiene que haber terminado la universidad. Claro. ¿Y qué fue haciendo esa persona? Creciendo, que en conocimiento. Y taca. Lo mismo en una empresa. Entró como cadete y llegó a gerente general. ¿Qué hizo durante 40 años? Creció. Mirá vos, empezó fabricando en el garaje de su casa esto y hoy tiene una fábrica con 200 empleados. ¿Qué hizo? Creció él mismo, aprendió en vez de manejar una persona, manejar 200 personas. En vez de vender en el mercado local, exportó. Tuvo que aprender a planificar, a manejar un mapa financiero. Creció. Y si no, ¿cómo llega ahí? Tuvo que crecer. Y seguramente le habrá dolido. Como cuando al chico le salen los dientes y te dice, me duelen, pero después te sirven para masticar. Sí, pero duelen. Y sí, duele. Porque a veces el crecimiento te confronta con tu ignorancia y te saca de tu zona de comodidad. Sí, y te lleva a riesgos. Tomás riesgos. Seguro. Y seguramente también tenés que dejar cosas atrás. No hay crecimiento si no dejas cosas atrás. Daniel, si tuviéramos que definir algunas áreas donde son muy importantes que crezcamos, porque podemos hablar de mucho, crecimiento en distintas áreas, pero las básicas, las fundamentales para poder crecer en la calidad de vida, en progresar en la vida y además también como cristianos. Seguro. Mencioname algunas de las áreas La más primera importantes. espiritualmente. Muy bien. Y eso no tiene que ver solamente con experiencias místicas, sino, por ejemplo, con estudio de la Biblia. Es decir, la palabra de Dios es fundamental para el crecimiento. Sí. Tiempo de oración. Servicio a Dios. Es decir, lo espiritual no es solamente danzar en el tercer cielo. Lo espiritual tiene que ver con cosas concretas como desde congregarme, leer la Biblia, orar, servir a Dios, diezmar. Es decir, lo espiritual es básico. Segundo, lo personal. Crecer como persona, en mi carácter, en mi temperamento, en mi conocimiento, en el trato con mi esposa, en mi forma de ser padre. Crecer en lo personal. Crecer en lo ministerial. Especializarme. Me voy a dedicar a familia, me voy a dedicar a evangelización. Bueno, voy a especializarme en métodos evangelísticos, especializarme en economía, especializarme, es decir, en lo laboral, tengo que especializarme en mi carrera, actualizarme en mi profesión. Gente que se recibió hace 20 años y no volvió a leer un libro. Ahora cambió la medicina, cambió todo, cambió el mundo. Es decir, bueno, voy a tener que en ese sentido crecer en mi economía. En mi economía no es lo mismo estar solo que casado con 2 hijos. Entonces voy a tener que crecer. Para eso voy a tener que salir a buscar un trabajo donde me paguen más. Para eso voy a tener que tener cualidades aprendidas, donde yo diga, miren, claro, ahora, claro, además de llevar la valija, puedo ser azafata o puedo ser piloto. Bueno, he crecido en todo está ya, es decir,
Lo que pasa es que, no sé, se agrandó la familia y la casa quedó chica, porque también uno tiene que crecer y seguro. Yo cuando me casé con mi señora vivíamos en un monoambiente, era re romántico, todo muy lindo, pero imagínate hoy si yo con 2 chicos estoy en un monoambiente, me estaría volviendo mono en el ambiente, Sí, digamos. sin duda. Claro, entonces hoy tenemos un departamento más. Ahora, eso fue un proceso de crecimiento, hubo un momento que el monoambiente fue extraordinario, pero hoy tenemos una vivienda más grande. Ahora, todo eso se ha determinado a crecer. Por supuesto está la bendición de Dios, pero seguro. Es decir, Dios manda la lluvia sobre los campos. Claro, pero hay alguien que decidió sembrar. Por supuesto, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan lo que le edifican, pero uno decidió edificar la casa. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un llamado al crecimiento. Es decir, podemos llegar a ser personas que en su fe y en su conocimiento del Señor simplemente pasen años y sean niños espirituales, niños que no puedan distinguir el bien del mal, que no puedan discernir, no puedan entender cuáles son sus dones, no puedan saber cómo enfrentar un problema. Dice aquí el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Es decir, que el conocer a Cristo te hace también ir creciendo en la gracia, ¿no? Seguro, a veces aún hay creyentes que frente a un problema o una situación negativa reaccionan prácticamente igual que un inconverso. Se desesperan exactamente igual, tiran las mismas pálidas exactamente igual, y vos decís, ¿y dónde está la diferencia? Claro. Es decir, no ha crecido. Ahora, se supone que ese problema tiene que hacerme crecer en fe. Y decir, bueno, tengo que desatar mayor fe para poder afrontar esto en las manos del Señor. Entonces, la solución es el crecimiento. Frente a los problemas, a los desafíos, no hay otra alternativa que crecer. ¿Para qué? Para que ese problema se vuelva más pequeño, no porque el problema se volvió pequeño, sino porque yo me volví más grande de lo que era frente a ese problema que tengo. Y entonces yo puedo en ese sentido abordar. Por eso el ejemplo del chico de la primaria. Para un chico de primer grado, un problema matemático de tercer grado, ni entiende lo que le estás hablando. Uno de tercer grado se concentra y lo resuelve. Y uno de quinto grado te dice, ¿qué problema? Lo hizo mentalmente. Ahora el problema sigue siendo el mismo. Lo mismo sucede con lo económico. $1.000, ¿es mucha plata o poca plata? Depende. Depende. Para la mayoría de nosotros es mucha plata. Para este dueño de Zara que tiene 37.500 millones de dólares, $1.000, no, ¿de qué te dice? No existe. Ahora, $1.000 siguen siendo X cantidad de pesos. Lo que ha cambiado es, por eso uno dice, esto es caro. ¿Para quién? Claro. ¿Zapatos de 7.000 euros son caros? Depende para quién. Depende para quién. Es decir, uno las cosas las tiene, por eso acá premia el nivel de crecimiento económico que tiene el que lo enfrenta. Por ahí lo que para mí puede ser carísimo, para otro puede ser baratísimo, insignificante. Ahora, el valor de eso sigue siendo el mismo. Lo que varió es el nivel de crecimiento económico que tiene, no sé, el que tiene que ahorrar $1.000. Es decir, por dar un ejemplo. Entonces, esto aplica a cualquier orden de la vida. Hay algo que mencionaste al comienzo que me quedó picando, que tiene que ver con la sabiduría. Por algo Salomón escribió los proverbios, por algo fue el hombre más sabio. Y de hecho, cuando el Señor, Dios le preguntó, ¿qué querés que te dé para que puedas gobernar este pueblo? Él le dijo, soy muy joven y lo que necesito es sabiduría. Y Dios le añadió muchas cosas más porque con la sabiduría podía administrar las riquezas y podía conservarlas. Y conservarlas. Es decir, si él le hubiera pedido sabiduría, Dios le hubiera pedido dinero o riquezas, no sé si Dios se lo hubiera dado porque el tema es cómo iba a administrar ese dinero y esas riquezas.
Primero le pidió sabiduría y luego le añadió las demás cosas. Ahora, ¿cómo adquirimos sabiduría? Bueno, hemos mencionado recién el tema de la palabra. ¿Hay una formación formal para adquirir sabiduría o es todo simplemente en base a la experiencia, Daniel? Lo fundamental, humildad. Salomón fue humilde. A pesar de que había sido proclamado rey, dijo, no sé cómo entrar ni cómo salir. Entonces, es una condición muy importante para comenzar a adquirir sabiduría, ¿verdad? La humildad. La humildad de decir, reconozco que necesito aprender más sobre este tema. Necesito ser mejor padre, necesito ser mejor pastor, necesito ser mejor hombre, necesito ser mejor. Rodearse de gente sabia. Porque la palabra dice, júntate con sabios y serás más sabio. Por eso yo a veces le explico esto a los jóvenes y a las empresas donde voy a veces a dar una charla. Cada vez que entraba una empresa a trabajar, yo trabajé mucho tiempo en ventas, preguntaba, ¿quiénes son los 3 mejores vendedores de la compañía? Fulano, Mengano y Sutano. Con esos 3 me quiero sentar. ¿Para qué? Para preguntarle qué es lo que hacen. Porque ahí surge la segunda ley, la de la imitación. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si la ley de la imitación no la inventó el marketing, la inventó el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Así y él está diciendo, sean imitadores. Entonces, si yo hago lo mismo que esos 3 vendedores, voy a terminar estando entre los 3 mejores vendedores. Y así fue, imitando, como el chico que imita cómo se ata los cordones el padre. Y al principio, imitar genuinamente. Después vos le podés poner tu impronta, pero imitar. Ahora, esto aplica para todo. Tenés que predicar. Vos sos un predicador de años, entonces ese joven te tendría que decir, Roberto, necesito sentarme con vos y que me enseñes a armar un bosquejo. Hay una tendencia... Sí, que me enseñes, porque mirá, veo que tenés 3 hijos y los 3 están en el camino del Señor, los 3 han estudiado, los 3 se han casado bien. Necesito que me enseñes a... ¿Cómo hiciste? Porque vos podés tener suerte con uno, pero los 3 te salieron bien. Entonces, indudablemente, algo con tu Señor han hecho. Necesito que me ministres. ¿No te pasa que muchas veces te encontrás con que hay una tendencia a querer enseñar y te encontrás con mucha gente maestra? ¿Todos te quieren enseñar? ¿Son todos maestros? Sí, o no querer aprender. O no querer aprender. Cuando vos le decís, bueno, mira, lo primero que tenés que hacer es orar todos los días 10 minutos con tu mujer. ¿Ah, todos los días? 10 minutos. Es mucho. Ah, bueno, sí. Número 2, no se vayan a la cama enojados. Pídanse en perdón. Número 3, siéntense con los hijos, apaguen la televisión y tengan el culto familiar. ¿Cada cuánto? Todos los días. Bueno, está bien, lo vamos a ver. Vamos a ver si me comprometo. Esto igual que como vos vas al médico. Haga ejercicio físico 1 hora, deje de comer con sal, coma más sano, menos cantidad, déjese, bueno, listo doctor, nos vemos la próxima. Y ahí ya nos fuimos. Ahora, el que obedece es el que vos decís, wow, qué bien que está este tipo, porque obedeció. Es decir, interesante, cuando Jetro le da la instrucción a Moisés, de es verdad, ¿cómo termina ahí diciendo? Y Moisés fue e hizo todo lo que su suegro le dijo. Y Jetro no era un dechado de virtudes, ni era tampoco un sacerdote. Ahora dice todo lo que Jetro le dijo. Todo. No empezó con la libre adaptación. Bueno, sí, bueno, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Bueno, el culto familiar. Podemos orar antes de comer la milanesa. Bueno, leer la Biblia, leer. Yo a veces escucho un cassette, un CD. No, ya empezamos con la libre. Ahora, el que crece es el que hace. Por eso Salomón siguió los planos del templo. No dijo, bueno, más o menos, ponele la puerta. Bueno, ¿cuántos codos tiene que medir el atrio? Bueno, más o menos. Vamos a un codo más, codo menos. No dijo así. Se ciñó. ¿Te imaginas si hubiera buscado un criterio propio para decir, bueno, vamos a cambiar esto? Imagínate el santuario. Cuando hubo que hacer el santuario que Dios indicó cómo debía hacerse, intentar corregir algo, corregirle a Dios lo que Dios mandaba.
Pero somos tan temerarios los hombres que hasta a veces nos ponemos a discutir con Dios. Le discutimos a Dios las cosas que Él nos pide que tenemos que hacer, ¿no? Seguro, y en la obediencia está la bendición. Primero la obediencia a Dios, pero en segundo lugar la obediencia a quienes están en autoridad sobre tu vida. Yo se lo explico también a los jóvenes, no hay nada mejor que obedecer órdenes, porque estás cubierto. Y cuando vos las obedeces a rajatabla y hay un problema, vos estás cubierto. No tengas temor ni nada, pues te dicen, ¿quién fue el loco que hizo esto? Yo. ¿Por qué? Porque me lo mandó fulano. Cumplí la orden. Pero automáticamente van a fulano. Te sacan a vos. Ahora, donde vos empezás a... Y entonces, Daniel, que Jesús haya dicho que el centurión iba a ser un ejemplo de fe. Exactamente. Ejemplo de fe. Pero resulta que después, cuando vos lees, más que la fe, lo que está planteando es un ejemplo de sumisión y de reconocer autoridad. Y de practicidad. Llama a la fe eso. Y de practicidad. Mirá si la gente fuera como el centurión, que en vez de decirte a vos, ay pastor, necesito que venga al hospital a orar, te agarra el domingo y te diga, ore desde acá. Total, el Espíritu Santo está allá. No venga hasta el hospital y pierda medio día de tiempo. No. Ore desde acá. Y se ubique como se ubicó ese hombre. Tiene que venir, y si vos no vas al hospital se ofende. Y si vas al hospital te dice que tuviste poco. Y si fuiste y estuviste un rato, te dice que fuiste una sola vez. Es decir, no se te, es demanda. Cuando uno tendría que crecer. Y tendría que decir, no venga, yo quiero orar por él. Y que Dios me use a mí para que sea sano. Exactamente. Eso sería crecimiento. Pero no, más fácil decir que me venga el pastor Vilaseca a orar. Daniel, dice Luis de Urdinarraín, gracias pastor Daniel por lo que hoy estás enseñando. Dice, hoy puedo vivir con la tranquilidad de no andar corriendo tras el dinero como antes de seguir sus consejos. Bueno, nos encontramos con... Ha crecido en la administración, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Luis. Se ve que escuchó algunos de los principios, los puso en práctica. Los principios, como siempre decimos, no son copyright de nadie, son principios que vienen del cielo, ¿verdad? Y si están en la palabra es porque son necesarios. Si no estarían ahí, estaría la palabra lleno de otras cosas, pero si están esos principios porque los necesitamos de este lado de la eternidad. Del otro lado de la eternidad no, porque no va a haber ni dinero, ni tiempo, porque va a ser de este lado de la eternidad. Necesitamos los principios para vivir como Dios quiere que vivamos. Muy bien, Emilce, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Emilce, es una pregunta puntual que tiene que ver con Octubrillante. Sabemos que Octubrillante es una fiesta que se va a hacer en muchas de las iglesias de Buenos Aires. Y bueno, Emilce te encontró acá y te pregunta, ¿cuándo se hace la fiesta Octubrillante en tu iglesia? Creo que es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre es sábado. Sábado 2 de noviembre a la tarde. Muy bien. Ahí si entra en la página de Iglesia del Centro, va a tener ahí toda la información. Y creo que, no sé si el próximo martes por ahí va a estar Silvana de Mraida, que es la que coordina eso en la iglesia, en un programa aquí hablando específicamente de Octubrillante. Exactamente. Muy bien. Y Norma de Junín dice que es grandioso el programa. Y seguramente que es grandioso porque estamos aprendiendo sabiduría. Porque está Juan Pablo Bongarrá, es grandioso. Nosotros nos cubrimos. Sí. Quiero dejar, nos falta pocos minutos, pero hay una última palabra que quiero mencionar. Interesante que nos dice aquí el apóstol Pablo en primera carta de Corintios. Nos dice en el capítulo 15 de primera carta de Corintios, verso 58, así. Así que hermanos, amados míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo que ustedes están haciendo en el Señor no carece de sentido. Que el apóstol Pablo nos diga que debemos mantenernos firmes y constantes y siempre creciendo. Habla de la necesidad que tenemos de que en forma intencionada, con todo el corazón, con toda la pasión, con toda la atención puesta en esto, perseveremos en el crecimiento, ¿verdad? Y creciendo, siempre vamos a necesitar crecer, porque siempre habrá nuevos desafíos, habrá nuevos problemas,
habrá nuevas situaciones y eso nos volverá a confrontar con nuestro nivel de crecimiento, desafiándonos a crecer más. Por eso la solución es el crecimiento. Cuando vos creces en fe, creces en amor, creces en tolerancia, creces laboralmente, creces económicamente, ministerialmente, familiarmente, siempre vas a estar capacitado y no esperando a que se resuelvan las cosas mágicamente, sino dando vos el puntapié inicial que tenés que dar, diciendo yo necesito crecer. Como Salomón, que dijo, no sé ni cómo entrar ni cómo salir, necesito sabiduría. Y lo bueno de esto es que tenemos un Dios maravilloso que nos da la sabiduría. Que si se la pedimos, el que pide sabiduría se le dará, dice la palabra. Y Dios quiere añadir, Dios quiere agregar, Dios quiere que vivamos una vida con mucho fruto, una vida de felicidad, una vida de prosperidad. Y si contamos con Dios, es posible ser sabios y crecer. La sabiduría que viene de lo alto no es una sabiduría adquirida por la ciencia, no tiene que ver con una carrera universitaria, tiene que ver con una sabiduría que tiene que ver con aprender de las experiencias y aprender de la gracia que viene de lo alto. Seguro, seguro. Y cuando uno crece, evita el estancamiento. Cuando uno crece, mejora su autoestima, su concepto de sí mismo, se respeta más a uno mismo, es respetado por los demás. ¿Por qué? Porque el crecimiento es un proceso evolutivo. Cuando vos te estancás, automáticamente te venís para abajo y los demás también te ven en declive. Por eso estamos llamados a crecer y aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que crecía. Gracias, Daniel. Y era Hijo de Dios y sin embargo tuvo que crecer, llenarse de sabiduría y fortalecerse para el ministerio que tenía por delante. Gracias, Daniel. Daniel, gracias porque tenemos que parecernos cada día más a Jesús. Amén. Y creo que este es un principio que tenemos que todos los cristianos poner en nosotros el acento, el esfuerzo en procurar seguir creciendo en todas las áreas. Yo deseo que seas prosperado, dijo el apóstol Pablo, y en esta prosperidad tiene que ver con este crecimiento. Y hablando de crecimiento, quiero tomar los últimos segundos que tenemos en este programa para orar juntos por el crecimiento de la iglesia. Todas las iglesias que hemos ayunado, hemos orado, esperamos y queremos ver un crecimiento de la obra en este tiempo y vamos a tomarnos unos segundos para orar por estos días de crecimiento numérico y de crecimiento de fruto de tanta oración y de tanto clamor que hemos tenido. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte ahora que todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos orado, tanto clamor, tanto ayuno, Señor, tanta búsqueda, Señor, de interceder por aquellos que amamos, aquellos que anhelamos ver, Señor, en la luz, en la verdad y en la gracia, podamos ver el fruto en estos días. Señor, seguramente hay muchas congregaciones que están planeando este fin de semana y el próximo fin de semana hacer una fiesta de cosecha. Oramos para que la cosecha sea grande y la cosecha sea buena y el fruto permanezca. Señor, te pedimos ahora que podamos, Señor, ver la cosecha de tanta siembra. Y Padre, creemos que si hemos sembrado en el reino de Dios, habrá una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, Dios, porque veremos una cosecha con mucho regocijo y mucha satisfacción en estos días. Y te damos gracias por el desafío que nos estás dando cada día a crecer. Señor, hoy hemos crecido un poco más y este crecimiento se dará cada día. Muchas gracias por tu asistencia, por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Daniel. Nos vemos el próximo jueves con vos y mañana te esperamos a las 10 de la noche en esta puerta abierta para seguir creciendo. Chao, que Dios te bendiga.